Hoy quiero hablar de un libro que me ha parecido fascinante, una pequeña historia corta que cuando la leí me dejó pensando y fue muy entretenido y me encantó. Entonces decidí traerlo como un resumen. Quiero hacer un resumen de este libro y una pequeña opinión de este tema. Y es un libro de Isaac Asimov que se llama La última pregunta. Esta es una historia fascinante que se desarrolla en un futuro distante, donde la humanidad celebra que ha por fin logrado la capacidad de controlar y aprovechar absolutamente al 100% toda la energía del Sol. Entonces, al aprovechar toda esta energía, la humanidad crea una supercomputadora de tamaño enorme, gigantesco, de muchas hectáreas de tamaño, y sirve a toda la humanidad esta computadora como una inteligencia artificial capaz de responder y resolver cualquier problema. Entonces, al momento que inicia la historia, la computadora está trabajando en resolver el problema del viaje interestelar. Entonces, todo comienza con con un par de científicos que están tomando unas cervezas en un bar, y los dos están hablando acerca de lo emocionante que es la historia en estos momentos, porque la humanidad por fin tiene energía infinita. Entonces el otro científico responde que no es infinita, porque algún día el sol se va a apagar. Entonces el otro científico más positivo le dice que sí se va a apagar, pero sería hasta dentro de 10,000 millones de años. Entonces falta mucho tiempo, entonces él puede decir que la energía va a ser infinita. Pero el científico pesimista responde que 10,000 millones de años no son para siempre. Además, va a llegar un momento en el que todas las estrellas, cada una de las estrellas del universo, se va a apagar. Entonces, no se tendría energía para siempre. Entonces, este proceso de desgaste de todos los objetos del mundo, desde el cuerpo humano hasta la estrella más grande del universo, ese desgaste que tiene el envejecimiento se llama entropía. Entonces decidieron preguntarle a la computadora que se llama Multivac cómo es que podría evitarse o cómo se podría revertir la entropía. Entonces esos hombres van y le preguntan a la computadora cómo se podría revertir la entropía. La computadora, después de un rato de silencio y estar trabajando en todo su potencial, responde que todavía no hay datos suficientes para responder esta pregunta. Pero muy importante destacar, a partir de este momento, esta supercomputadora se pone a trabajar y se pone a recolectar cada dato de todo su potencial para responder esta pregunta. Entonces así pasan miles y miles de años. Entonces la historia continúa con una persona que va viajando con su hijo o una familia, van viajando hacia otro planeta. Y cuando están viajando hacia otro planeta, ya muy cerca de aterrizar, miran a la ventana y ven una estrella muy bonita, ven una nebulosa. Y empiezan a hablar acerca del tema, empiezan a platicar de que todo esto bonito algún día se va a acabar, algún día todo esto va a destruirse. Entonces el niño le pregunta a su papá qué es la entropía. Entonces el papá le empieza a contar a su hijo que la entropía es ese desgaste que todos tenemos, desde los átomos hasta las estrellas más grandes. Nos vamos envejeciendo, vamos desgastándonos poco a poco. Ese desgaste se llama la entropía. Entonces el niño le dice a su papá que por favor le pregunte a la supercomputadora Multivac, porque ahora las computadoras Multivac ya son portables. Hay una pequeña cajita que todos andan y es la Multivac. Pero el cerebro principal de la Multivac se volvió muchísimo más grande, como un planeta, y está vagando por el espacio. Entonces el papá le vuelve a preguntar a Multivac que cuándo o cómo se podría resolver el problema de la entropía, cómo se podría revertir la entropía. Entonces la supercomputadora vuelve a responder que todavía no tiene datos suficientes para responder esa pregunta. Y así vuelven a pasar miles de años. De ahí hay un pequeño trama donde le preguntan o sea, ya pasaron miles de años, tantos miles de años, millones de años más bien, porque cuando le preguntan a la Multivac dónde se originó
la humanidad, porque para este momento de la historia, la humanidad ya se había regado por todo el universo y ya ni siquiera nadie sabía dónde se originó la humanidad. Entonces le preguntan a la supercomputadora dónde fue el origen del ser humano. La supercomputadora trabaja un poquito y detecta la galaxia de nosotros, y dentro de la galaxia detecta el sistema solar y detecta que la estrella, nuestro Sol, ya está muerta, está apagada. Se expandió y explotó, destruyó varios planetas a su paso y dejó a la Tierra inhabitable. Ese es el sistema solar de origen. Entonces entran en un sentimiento de melancolía y de tristeza al ver que donde se originó la humanidad ha sido destruido, su estrella se ha apagado. Entonces vuelve a surgir el tema de la entropía. Estas personas vuelven a estar platicando acerca del tema de cómo resolver este problema. Entonces ellos caen en cuenta de que podrían recolectar el hidrógeno regado por todo el universo, de alguna manera recolectarlo y ellos mismos crear estrellas nuevas que les sirvan como fuente de energía. Pero caen en cuenta que eventualmente todo el hidrógeno que ellos recojan va a ir desapareciendo hasta que ya no quede nada. Entonces vuelven a la supercomputadora y le preguntan cómo podrían revertir la entropía. Entonces la computadora vuelve a responder que no hay suficientes datos para responder esta pregunta. Y así vuelven a pasar otros cientos de miles de millones de años. Esta ocasión, la humanidad está en un punto donde ya no se puede recolectar más hidrógeno para crear más estrellas. Y la última estrella que está brillando ya está cercana a su muerte. Entonces la humanidad empieza a pensar en alternativas para cómo sobrevivir, porque ya queda una última estrella. La humanidad está a punto de extinguirse. Entonces le vuelven a preguntar a Multivac cómo se podría revertir la entropía. Multivac responde que todavía no tiene datos suficientes para responder esta pregunta. Pasan otros cientos de miles de años y la humanidad ha tomado una decisión. La humanidad desde generaciones atrás empezó a fusionar su conciencia con Multivac. Empezó a fusionar todo el conocimiento humano de cada persona, lo fusionaba con la computadora y el ser humano fue desapareciendo. Entonces, el último ser humano se paró en su planeta justo antes de fusionar su mente con la computadora. Miró al cielo y ya no había ninguna estrella. El universo, el cielo estaba completamente oscuro y vacío. Solamente quedaba ese pedazo de roca donde estaba de pie, preguntándose ¿cómo podría revertirse todo esto? ¿Cómo es que hemos llegado aquí? Entonces levanta su pequeña Multivac por última vez y hace la última pregunta. ¿Cómo puede revertirse la entropía? Después de trabajar un poco duro, un poco de tiempo, la computadora responde que no tiene datos suficientes para responder la pregunta. En ese momento, el último ser humano, el último hombre, se fusiona con la máquina. De ahí pasan cientos de miles de millones en el silencio, en el vacío del universo. De repente, una luz se enciende en la computadora. La computadora, al tener toda la conciencia humana en sí misma fusionada con todo el conocimiento que ha recolectado a través de los eones, surge en su mente una pregunta: ¿cómo revertir la entropía? Entonces, a través de los años, de los siglos, de los cientos de miles de años, la computadora dice que ya tiene la solución a esto. Pero lamentablemente no hay nadie a quien mostrárselo. Entonces necesita demostrarlo. Necesita demostrar cómo revertir la entropía, y al revertir la entropía también los humanos volverían a surgir. Entonces la máquina empieza a trabajar en un plan de cómo revertir esta entropía. La máquina empieza a trabajar en cómo revertir esta entropía. Entonces, cuando ya tiene todo listo y ya sabe cómo,
mágicamente, entre la oscuridad del universo, Multivac alza voz. Multivac alza la voz y dice: que sea la luz. Sin duda que esta historia es muy fascinante, es increíble. Te muestra una perspectiva más de la fantasía de cómo fue creado el hombre. Y al mismo tiempo que es una fantasía futurista, también puede ser indicios del pasado. Por eso tenemos todos estos recuerdos de nuestra imaginación. Cuando imaginamos tecnología, cuando imaginamos cosas, tal vez no sea imaginación, sino que sean recuerdos de lo que alguna vez fuimos. Espero que te haya gustado este resumen de esta historia. Y si tú tienes alguna historia por ahí que te gustaría escuchar, un pequeño resumen, una pequeña opinión, déjalo en los comentarios y estoy seguro que vamos a hablar del tema. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la próxima y adiós.